La Coordinación de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias les da la cordial bienvenida a este webinar titulado Historia, Evolución, Preparación del Rescatista de Montaña de la Guardia Civil Española. En otros momentos, si nosotros estuviéramos en un auditorio, les daría indicaciones de seguridad. Ahora nosotros estamos en nuestras casas, pero no es por qué no darles indicaciones de seguridad. Tenemos una frase al iniciar cada uno de los webinars donde iniciamos recordándoles que la prevención la hacemos todos y que inicia desde nuestra casa. Así que antes de que nos sentemos a escuchar a nuestro ponente Fernando Rivero, pudiéramos ver si le apagamos al gas o ver otras circunstancias que pudieran causarnos algún riesgo. Nuestro ponente del día de hoy, el teniente Fernando Rivero Díaz, ingresó a la Guardia Civil en 1988. Aquí realizó el curso especializado en montaña. En el 2011 fue ascendido a teniente, estando destinado como especialista de montaña en diferentes unidades de rescate de la Guardia Civil. Forma parte del Comité de Seguridad de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Ha participado en diferentes expediciones en macizos de montaña como el Aconcagua, Kilimanjaro, Mont Blanc, Cervino, Elbrus, Cho Oyu, siendo el primer ochomilista de la Guardia Civil. En el 2015, dada su experiencia en las montañas de Nepal, lideró el primer grupo de intervención de la Guardia Civil que se trasladó a aquel país con motivo del terremoto del 25 de abril para apoyar en la búsqueda de desaparecidos. Es autor del libro de la Guardia Civil de Montaña, Aproximación Histórica, de Editorial Prames, y coautor del libro Espeleosocorro, de la Editorial Desnivel. Asimismo, colabora con la Revista Profesional de la Guardia Civil y con diferentes medios especializados en artículos sobre prevención en accidentes de montaña y otros temas. Bueno, como primera actividad quiero darles un poquito las reglas del webinar. Fernando va a iniciar su participación, la cual va a ser aproximadamente de 40 minutos. Posteriormente vamos a tener 20 minutos en los cuales vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas. Para que ustedes realicen preguntas, me van a mandar una manita, así, que la voy a ver yo en mi pantalla para poder yo abrirles el micrófono y puedan participar. Pues bienvenido, Fernando. Que tengan buen día para todos. Buen día, buenas tardes aquí en España y buenos días ahí en México. Pues cuando queráis empiezo, ¿vale? Voy a intentar explicar un poco al principio la historia de la Guardia Civil de Montaña, de cómo entra la Guardia Civil a hacer actividad técnica en las montañas, luego cómo empieza a hacer rescates y después explicaré un poco cuál es la preparación que tiene un miembro de la Guardia Civil, muy por encima, porque si no esto se nos va a alargar bastante. Y para terminar, las labores de prevención, que creo que es lo que más les interesa a los alumnos de esta licenciatura, para que veáis un poco cómo obtenemos los datos de los accidentes para poder ayudar a trabajar en la prevención. Bueno, para empezar, me gustaría explicarle a la gente de México que la Guardia Civil es un cuerpo policial de naturaleza militar. Como tal cuerpo está articulado en bastantes especialidades que se dedican tanto a la seguridad ciudadana como a la desactivación de explosivos, como a antidisturbios en manifestaciones, etcétera, etcétera, investigación de los crímenes, etcétera. Y dentro de esas especialidades que tiene, pues están las unidades de rescate en montaña y el medio natural, donde desempeñamos funciones de policía judicial tanto en accidentes como en lugares de difícil acceso. Más o menos lo que hacemos nosotros, nuestra función es todas las funciones que tiene la Guardia Civil, pero en aquellos medios montañosos o en aquellos lugares que requieran de medios técnicos para su acceso. Bien, puede parecer un poco extraño que una policía se dedique a hacer rescates en montaña, pero hay otros países en Europa como Francia, Italia, Austria, Alemania o Rumanía, por ejemplo, que tienen grupos de rescate. Incluso aquí dentro de España, la policía de los Mossos d'Esquadra de Cataluña y la policía del País Vasco, la Ertzaintza. Pero además tenemos también contacto y además hemos trabajado bastante con policías de América. Y por cierto que quiero saludar desde aquí a compañeros del GIR y de la Policía Nacional de Perú que sé que están viendo esta presentación. Además de eso, hemos ayudado a formar a carabineros de Chile
y a la Gendarmería Argentina, que también como policías se dedican al rescate de montaña y a la investigación de estos accidentes. Ayer, día 13 de mayo, la Guardia Civil cumplió 176 años de vida, ¿vale? En los primeros años de la fundación se publicaron 2 decretos que iban a regular tanto la organización, la disciplina, como las funciones y misiones que iban a tener los miembros de la Guardia Civil. El fundador de este cuerpo fue Francisco Javier Girón y Ezpeleta, que tenía un título nobiliario que era el Duque de Ahumada, que es como normalmente le conocemos nosotros en la Guardia Civil y generalmente aquí en España. El Duque de Ahumada quiso hacer un documento más accesible a los guardias, donde además de esas normas muy estrictas, quiso introducir las normas morales. Y en esta estatua que está en la Academia de Baeza, podéis verle con un libro en la mano, que es la cartilla del Guardia Civil, que salió publicada en 1845, un año y medio aproximadamente después del inicio de la fundación. Y en esas normas morales, el Duque de Ahumada incidía mucho en el servicio humanitario, aparte de la persecución de la delincuencia, aparte de la ayuda al ciudadano, la persecución del bandolerismo. Una cosa muy importante que inculcó el Duque de Ahumada a los primeros guardias civiles era el servicio humanitario, el ayudar al ciudadano. Bueno, pues dentro de esos servicios humanitarios, cuando se empiezan a publicar los primeros boletines oficiales de la Guardia Civil, en el año 1850, se empiezan a poner ejemplos de los mejores servicios que realizaban los guardias civiles con nombres y apellidos de quienes los habían hecho. Y, pues, por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de una actuación que hubo en un incendio y otro que nos afecta un poco más, que es la ayuda a una diligencia que había volcado entre la nieve en el puerto de Somosierra en 1877. Y los guardias, con el mal equipo que tenían, imaginaros con una capa y demás, pues fueron a ayudar a la gente para que pudieran continuar el camino y por lo menos salvarles la vida. Estas actuaciones hicieron que a los pocos años de crearse la Guardia Civil ya se le conocía con un apodo, con un sobrenombre que era el de la Benemérita. Así, muchas veces, cuando en la prensa de España se referían a la Guardia Civil, lo hacían diciendo la Benemérita. Y este nombre ha quedado hasta nuestros días y es con el que también se nos sigue conociendo. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo y en 1939, una vez que finaliza la última guerra civil que hemos tenido aquí en España, los 2 cuerpos policiales que había en el medio rural eran la Guardia Civil, que había sido creada en 1844, y el Cuerpo de Carabineros, que había sido creado en 1832. El general Franco, que entonces era el que gobernaba en este país, decide que hay que eliminar uno de esos 2 cuerpos, ambos cuerpos eran militares, y decide dejar a la Guardia Civil y toda la plantilla de los carabineros iban a pasar a la Guardia Civil. Y además, no solo la plantilla, sino las funciones que realizaba el Cuerpo de Carabineros van a ser realizadas por la Guardia Civil. Así, en el día 15 de marzo de 1940, se crea ese cuerpo de la Guardia Civil con toda la plantilla incluida de carabineros. Y de esa manera asumimos también la vigilancia de las fronteras que teníamos, tanto las fronteras de costa como la frontera que teníamos con Portugal y con Francia. Y el resguardo fiscal del Estado. Es decir, todos los delitos de contrabando iban a ser fiscalizados por la Guardia Civil. Bueno, pues una vez que la Francia de Vichy en la Segunda Guerra Mundial es tomada por los aliados, empiezan a entrar en España algunos de los antiguos republicanos que habían estado luchando en la Guerra Civil. Y se organizan unos grupos de guerrillas que aquí se conocieron como los maquis, que lo que intentaban era desestabilizar el régimen de la dictadura que tenía instaurada el general Franco aquí en España. La Guardia Civil actúa de una manera creando lo que se llamaban las comandancias de fronteras. Eran divisiones territoriales que habían hecho de las provincias que estaban pegando con Francia y con Portugal, y ese territorio formaba una comandancia nueva y se dedicaban principalmente a esa vigilancia de la frontera y del contrabando, y al mismo tiempo de evitar que entraran los maquis, porque si vemos las zonas de actuación de los maquis, que están puestas en color rojo, y la disposición de las comandancias de fronteras, realmente no coincidían. Pero lo que se evitaba, ya que dentro del país había un férreo control de las armas, de los explosivos, etcétera, lo que se evitaba era que hubiese aporte de explosivos y de munición y de armas por parte de la resistencia que operaba tanto en Portugal como en Francia,
y pudiese apoyar a esos grupos de maquis. Bien. Pues en el año 1945, para vigilar la frontera, evidentemente estos guardias tienen que empezar a aprender técnicas de esquí para poder moverse en el invierno en estos pasos fronterizos. Y en el año, este primer año, el año 45, nos vamos a juntar con el ejército y vamos a participar en sus cursos de esquí para empezar a aprender y que la gente tenga mayor accesibilidad a esos pasos fronterizos en la época en la que había mucha nieve. Y en verano, pues se hacían igualmente las patrullas a pie, pero con un equipo totalmente inadecuado para la zona en la que se movían. Si veis en el centro de la fotografía y sentado mirando con los prismáticos, hay un guardia civil con unas botas de montar a caballo, que andar por ese pedregal debía de ser lo más incómodo del mundo. Bueno, pues a finales de los años 50 empieza a crearse una clase media económica aquí en España que tiene libre el sábado por la tarde y el domingo y que se dedica a viajar a las zonas de montaña cercanas a las poblaciones grandes donde existía esa clase media para poder hacer deporte de montañismo. Y empiezan a surgir los primeros accidentes. La Federación Española de Montañismo crea unos grupos de socorro en montaña formados por voluntarios que son los que van a actuar y van a acceder a esas zonas de montaña donde estaban los heridos, los accidentados, para sacarlos, bien si estuvieran muertos o no, pero bueno, para sacarlos. Estos grupos de socorro en montaña además estaban muy bien preparados, pero evidentemente estas cosas tenían sus inconvenientes. La situación que había a finales de los años 60 en España era que cuando ocurría un accidente, se bajaba andando a un pueblo, a una localidad, para poder avisar, para que llegaran los grupos de rescate, y los dos únicos números de teléfono, los únicos teléfonos disponibles que había en esa localidad, eran en el cuartel de la Guardia Civil y en el ayuntamiento de ese pueblo. Bien, pues normalmente el ayuntamiento solamente abría horas de oficina y el cuartel de la Guardia Civil estaba abierto a las 24 horas, con lo cual siempre el primer aviso del accidente lo recibían los guardias civiles. Una vez que se recibía el aviso, se contactaba con el gobernador de la provincia, que es el que daba la voz de alarma a los grupos de socorro, y se empezaban a localizar a los voluntarios que tenían que pedir permiso en su trabajo y hacer unos largos traslados con malas vías de comunicación a las zonas de montaña para luego empezar a andar. Y curiosamente, eran acompañados por una pareja de la Guardia Civil que luego tenía que instruir un atestado judicial o dar cuenta a la autoridad gubernativa. Con lo cual el presidente de la Federación Española de Montañismo, que entonces era don Félix Méndez, dice que ya que los guardias iban y recibían el aviso, ¿por qué no se hacían cargo del rescate? Igual que lo estaba haciendo la Gendarmería francesa desde 1958. Entonces se plantea en España el modelo de rescate que iba a ser más efectivo. El voluntario era el que existía hasta entonces y se decide que no es totalmente efectivo en aquella época. Y se baraja la posibilidad de buscar un servicio profesional y privado o un servicio profesional y público. En los años 60, un servicio privado era impensable, ¿no? Y hoy en día eso incluso encarecería muchísimo el rescate. Con lo cual se adoptó el sistema profesional y público a través de una entidad pública como era la Guardia Civil. Yo además a esto le añadiría un adjetivo que es el de vocacional. En aquella época no había posibilidad de contar con medios aéreos para realizar las evacuaciones, con lo cual había camilladas tremendas cargando el peso de un herido durante horas, incluso días, para poder sacarlo de una zona de montaña bastante inaccesible. Bueno, pues ese año 1967 ya se crea la especialidad de esquiador-escalador en la Guardia Civil, con lo cual este año en marzo hemos cumplido 53 años de vida. Se estaba desarrollando uno de esos cursos de esquí que habían empezado en 1945, se estaba desarrollando en el Pirineo, y a estos guardias civiles se les propone hacer luego una fase en verano que iba a ser de escalada y de rescate estival. Así, el 21 de septiembre ya se crean sobre el papel las primeras unidades de esquiadores-escaladores dentro de la Guardia Civil. Y en febrero de 1968 se destina a los primeros especialistas a las comandancias. ¿Cuál era el problema? El problema era que estos especialistas estaban destinados como un guardia civil normal en un puesto de la Guardia Civil y solamente iban a la montaña en el caso de que se les avisara para que hicieran un rescate.
Eso hacía que no pudieran tener la suficiente preparación, puesto que no dedicaban su tiempo a un entrenamiento. Entonces, un poquito después, a finales de ese año 1968, se decide otro sistema que ahora os explicaré. Sobre el papel, como os he dicho, se crearon estas unidades y esta era la distribución que estaba propuesta. Se nota que estaba hecha por una persona en un despacho y que no tenía ni siquiera mucha idea de la geografía española, porque faltan bastantes zonas de montaña por cubrir. El Pirineo está muy cubierto por muchas unidades. En la zona centro, en la zona del sistema central, en Sierra de Guadarrama y Gredos, solamente hay 4 unidades, y en la zona de Sierra Nevada otras 4. Pero, por ejemplo, Picos de Europa, Cordillera Cantábrica, los montes, el Macizo Galaico, la Sierra del Maestrazgo, estaba totalmente desprotegida. Con lo cual, bueno, se continúan con las formaciones en los cursos en este acuartelamiento que está aquí en el Valle del Aragón, muy cerquita de Francia, a muy poquitos kilómetros, y aquí se van formando a los especialistas que van a ir formando parte de esas unidades. Se van haciendo prácticas de escalada, rappel y poco a poco se van introduciendo más técnicas de rescate, para lo cual vamos aprendiendo un poco de la gendarmería francesa, con la cual teníamos un contacto muy estrecho, a pesar de que la frontera estaba bastante cerrada, ¿no? Entre 1968 y 1977 se crean en España 14 grupos de esquiadores escaladores, ¿vale? Con diferente composición, poco a poco van trabajando, normalmente unos tenían dedicación exclusiva al rescate y al entrenamiento y otros, sin embargo, eran estacionales. A lo mejor funcionaban durante el invierno con exclusividad y el resto del año pues iban haciendo alguna práctica, pero luego hacían el servicio normal de un guardia civil. El problema que había aquí era que primero no había un organismo que centralizara esas unidades, que recogiera toda la estadística de lo que estaban haciendo y al mismo tiempo que pudiera explicarle nuevas técnicas o que pudiera vigilar el nivel técnico físico que tenían que tener los especialistas. Con lo cual, en 1981 se decide reorganizar todo esto y empezar con un sistema nuevo. Se crea lo que se llamó entonces el Centro de Formación de Esquiadores Escaladores y dentro de ese centro estaba incardinada la Inspección Nacional de los Servicios de Montaña, que se iba a dedicar a vigilar ese nivel de las unidades. De esa Inspección Nacional dependerían las áreas, cuya unidad más grande se llamaba una sección, estaba al mando de un oficial, y de las áreas, de las secciones, dependían los grupos y los pelotones. Inmediatamente, bueno, luego había una patrulla de esquiadores que era un equipo de competición que llevaba funcionando desde 1960 y se sigue manteniendo en el tiempo. Este año ha cumplido 60 años de vida. Inmediatamente después de esta orden que crea y que reorganiza la Guardia Civil de Montaña, cambian las denominaciones de las unidades y los grupos se llaman GREIM y los equipos, que eran de una constitución de una plantilla más pequeña, se llaman EREIM. Y a las secciones se les da el nombre de SEREIM, Sección Especial de Rescate e Intervención en Montaña. Y el Centro de Formación de Esquiadores Escaladores recibe el mismo nombre que tiene ahora, el CAEM, Centro de Adiestramientos Especiales de Montaña. Bien, pues ese nombre GREIM caló mucho en la población española y es con lo que ahora conocen, el nombre más común con el que conoce la gente a la Guardia Civil de Montaña aquí en nuestro país. Bueno, para la formación de los especialistas se cambió el edificio que teníamos antes, que ya estaba en estado muy ruinoso, y se recoge este edificio, pequeño edificio, que está en Candanchú, a prácticamente unos 500 metros de la frontera con Francia. Es un edificio, como os he dicho, pequeño y aquí bueno, se pueden alojar unos 20 y tantos especialistas, aspirantes a especialistas que hacen los cursos o especialistas que vienen aquí a recibir una nueva formación y a reciclarse. Vamos a dejar pasar el tiempo y en el año 91 hay un refuerzo de todas las especialidades de la Guardia Civil, entre ellas la de montaña. Y va a pasar a estar con una entidad mayor, aunque la plantilla era muy parecida a la que había. El servicio de montaña tiene una jefatura, está en Jaca, y de él dependen, igual que antes, las secciones, se llaman SEREIM, y los GREIM o EREIM. Al mismo tiempo se crea una unidad especial de montaña formada por especialistas instructores que son los que van a ir desarrollando nuevas técnicas, van a ir probando los nuevos materiales y van a ir ofreciéndole formación a los especialistas que ya están en las unidades.
El CAEM, el Centro de Adiestramientos Especiales de Montaña, es el que da la formación tanto a los especialistas, a los aspirantes a especialistas en montaña que luego van a ir a las unidades, como al personal que va a realizar algunos cursos de reciclaje. Y luego los equipos de competición, que aparte del equipo de fondo del que os he hablado antes, que empezó en 1960 de esquí de fondo, tenemos ahora también un equipo de esquí de montaña que se creó más o menos por esta época. Bien, luego también tenemos lo que llamamos el grupo expedicionario, y es cuando queremos hacer alguna expedición a un macizo montañoso extranjero, aprovechamos para probar nuevos materiales, sobre todo de ropa, y con toda esa experiencia que se trae, pues se vuelve otra vez, se prepara otra expedición en el caso de que lo consideremos necesario. El grupo expedicionario lo forma gente de las unidades, con lo cual, en el momento en que finaliza la expedición, la gente vuelve a las unidades y el grupo se deshace. Bien, el curso de especialista en montaña, tal y como está estructurado hoy en día, tiene 3 fases, ¿vale? En la primera fase se dan, bueno, pues ahí pongo topografía, GPS, primeros auxilios, escalada en roca, vida y movimiento en montaña invernal, autosocorro, espeleología y tal. Y todo esto se desarrolla entre el mes de septiembre y el mes de noviembre. A mitad de noviembre, los aspirantes a especialista vuelven a sus unidades a realizar su servicio normal y en enero vuelven para realizar la segunda fase, donde se orienta toda la formación a la montaña invernal, con el esquí de montaña, de pista, la escalada en hielo, la escalada en corredor, el autosocorro invernal, el rescate y los primeros auxilios, investigación del accidente, que ya se empieza a meter, y la nivología. Esta fase dura entre enero y abril. No lo he dicho, pero en la primera fase, entre septiembre y noviembre, se incluye una fase de espeleología. Esta fase se hacía antes entre la segunda y la tercera, pero se ha trasladado a la primera fase porque muchas de las técnicas que aprenden los especialistas aquí luego se van a utilizar durante todo el curso por su interés. Y finalmente la última fase es la más dura y donde se focaliza más la enseñanza en lo que es el rescate. Todas estas fases tienen también su periodo de, vamos a llamarlo, de prácticas. Hay una semana en la cual se hacen supuestos prácticos y los especialistas tienen que atender a falsos rescates, a supuestos rescates que los instructores les van proponiendo y incluso solicitan el helicóptero viene, se encuentran con un falso herido y tienen que actuar tanto con primeros auxilios como bueno, pues todas las técnicas para la evacuación con las mayores garantías de seguridad, tanto para ellos como para el personal que se va a rescatar. Una vez que finalizan los especialistas su curso, van destinados a alguna de las 26 unidades que están desplegadas ya por todo el territorio nacional en estas 17 provincias. Como podéis ver, ya es un mapa más amplio que el que habíais visto de 1977, ¿vale? Y la jefatura del servicio de montaña es la única jefatura de un servicio de la Guardia Civil que está fuera de la capital de España y que se sitúa en la localidad de Jaca, en el Pirineo aragonés, que es de donde os estoy hablando yo ahora mismo. Una de las cosas buenas que tiene el hecho de pertenecer a un grupo de carácter nacional es que nos podemos mover para apoyar, aunque no estemos ubicados en una provincia, para apoyar cualquier tipo de actuación de rescate que se haga en otra provincia o dentro de otra comunidad autónoma. Además, incluso hemos tenido que realizar operativos de rescate en cuevas en los cuales ha hecho falta 70, 80 especialistas y lo que se ha hecho es coger plantilla de todas las unidades, se trasladan a la zona donde ha ocurrido el incidente y se solventa de la mejor manera posible con sus relevos correspondientes y demás. Eso es una de las cosas buenas que tiene, como os he dicho, el estar en un grupo de montaña de carácter nacional. Os voy a poner alguna fotografía de las actividades que hacen los especialistas a lo largo del año. Una cosa buena que tiene el especialista es que mientras no está haciendo rescate, su trabajo de un día normal es el entrenamiento, ¿no? Luego, durante 2 épocas del año, en la época estival y en la época invernal, se reúnen la mitad del personal de cada área en 2 turnos y se aprenden técnicas nuevas, se repasan las anteriores y se evalúa un poco el nivel físico-técnico de los especialistas. Bueno, ahí veis escaladas en la zona centro de España, escalada ahí en hielo, barrancos, otra de las actividades que nos está dando mucho trabajo, el barranquismo invernal que empieza a practicarse ya aquí en España y que nos dará bastantes problemas,
Y luego, por ejemplo, esta es una práctica de búsqueda y rescate en aludes, en avalanchas. El uso del helicóptero es fundamental. Desde el año 1981 lo que se ha intentado es que se forme un binomio entre el especialista en montaña y el helicóptero, con una perfecta compenetración cada vez más entre los pilotos y los especialistas en montaña. Cada vez estamos utilizando más la grúa para poder realizar los rescates. Vi el otro día en un vídeo que me envió Alma que había, bueno, que se realizan donde hiciste el curso, el rescate con gancho. Nosotros ya estamos utilizando grúa y esto nos ha hecho adaptarnos a nuevos materiales que ha sacado hace un par de años la Casa Pechel y que requieren de un curso de formación para el cual hemos tenido que pasar todos los especialistas de España por ese curso para poder realizar rescates con este nuevo material. Bueno, podéis ver que los pilotos son excelentes y hacen verdaderas maravillas con la aeronave y nos dejan en sitios insospechados. Uno de los rescates más complejos que hay es el espeleosocorro, el rescate en cuevas. El problema que tiene el espeleosocorro es la gran complejidad del uso de las cuerdas que tiene, la cantidad de tirolinas que hay que hacer y sobre todo el hecho de que estamos trabajando en un ambiente sin luz, con lo cual normalmente todas estas prácticas se van haciendo primero en zonas de luz, en exteriores, para luego realizar buenas prácticas en interiores de cuevas. Ahí veis otra práctica también, que en un plan de instrucción en el que nos juntamos gente de todas las áreas de España aquí en Jaca para aprender cosas nuevas. Y otra novedad que tenemos desde el año 2007 son los artificieros, que cuando se hace espeleología, nuestro cuerpo se hace flexible para entrar por sitios muy estrechos, pero cuando hay que sacar una camilla con un herido desde esa persona que ha pasado por ese sitio estrecho, hay que ir abriendo la roca con explosiones controladas. Pues hemos conseguido que se nos facilitara un curso de artificiero para poder realizar este tipo de microvoladuras como se están haciendo en otras partes del mundo. Desde el 2007 tenemos equipos de microvoladuras en espeleosocorro. Me pedía Alma que revisara el mapa curricular de vuestra licenciatura para ver las similitudes que podía haber con nuestro curso. Realmente hay muy pocas similitudes porque nuestro curso es, digamos, el curso de montañero rescatador y no el curso de técnico en prevención o incluso de sanitario. Entonces, solamente he encontrado estas zonas que sí que coincidirían más o menos con la formación que recibe un especialista en montaña. Y respecto a esto os quiero explicar que aunque se dan primeros auxilios para el especialista, en algunas zonas de España lo que estamos intentando, sobre todo aquí en Aragón, es, que ya se ha conseguido, es que haya siempre un médico en el equipo de rescate. Para eso se diseñó un curso con la Universidad de Zaragoza hace muchos años, en 1999, en el cual médicos y enfermeros españoles están realizando el curso para poder integrarse en los grupos de rescate, de manera que no supongan un estorbo, de manera que puedan trabajar, no trabajen la parte técnica del rescate, pero sí puedan acceder con toda la facilidad al herido y puedan estabilizarle para nosotros empezar la evacuación de la manera más segura posible para el herido, ¿no? Bueno, ahí veis algunas prácticas que hacemos con estos médicos que son los que están de rojo, ¿vale? Aquí una práctica de rescate en pared contorno, estos eran alumnos de este curso de médicos para rescatadores de montaña, y ahí veis lo que llamamos nosotros el transfer, la transferencia, cuando nuestro helicóptero lleva ya al helicóptero medicalizado al herido y la asistencia de máximo nivel médica está a pie de montaña prácticamente. Bueno, os enseño cuál es el mapa de las comunidades autónomas para explicaros así un poco por encima cómo funciona el rescate en España. Os he dicho que la Guardia Civil trabaja a nivel nacional, pero realmente existen en cada comunidad autónoma un sistema de rescate diferente. Para vosotros, que veis el mapa de España, lo veis así. Para un funcionario del Estado, que lleva muchos años trabajando en esto, pues el mapa de España es así. Cada comunidad autónoma, como os he dicho, tiene sus leyes, tiene sus grupos de rescate, tiene su manera de funcionar y verdaderamente tenemos 17 modelos diferentes. Nosotros
trabajamos en todas las comunidades autónomas, aunque no estamos desplegados en todas, pero tenemos la facilidad de poder trabajar en todas. Y hay dos cuerpos policiales, uno en Cataluña y otro en País Vasco, que son los que hacen las mismas funciones que nosotros en el resto del territorio nacional. Alguna vez incluso hemos tenido que apoyar en alguna de esas zonas a estas dos unidades. En 1985, para que veáis cómo ha sido un poco el desarrollo de esto, se permite a las comunidades autónomas realizar sus planes de emergencia en protección civil. Esto supuso, después de una sentencia del Tribunal Constitucional que permitía redactar estos planes de emergencia, que empezase un traspaso de competencias a las comunidades autónomas en competencias de protección civil. Y entonces, aproximadamente en 1989, las comunidades empiezan a hacer sus propios grupos de rescate. ¿Cuál es el problema que tienen estas comunidades, excepto la del País Vasco y la de Cataluña? Que estos grupos, que normalmente están formados por bomberos, no tienen el carácter de policía judicial. Es decir, no pueden investigar los accidentes y tampoco pueden levantar cadáveres en los accidentes en los que haya habido víctimas mortales. Otra de las funciones que estamos asumiendo con bastante fuerza es que desde el año 1999 se regulan las enseñanzas deportivas en España y se empieza a crear ya la figura del guía profesional en montaña. Entonces nos estamos encontrando con algunos accidentes en los cuales hay que investigar si el guía ha sido responsable del accidente. ¿De acuerdo? Normalmente, afortunadamente, están muy bien preparados y hay muy pocos casos de este tipo. Pero, evidentemente, cuando tú le entregas a un familiar el cadáver de su hijo, de su hermano, de su marido, lo que quiere saber es qué es lo que ha pasado. Y esa investigación es la que se realiza a nivel policía judicial para instruir unas diligencias y ofrecerlas al juez. En esto de la investigación de los accidentes de policía judicial, pues cada vez hemos ido recibiendo más formación y nos apoya mucho nuestra escuela de especialización para enseñarnos cuáles son las técnicas que se deben de utilizar. Muchas veces, bueno, esto es para reseñar, digamos, el lugar de un accidente, por si acaso hay que reproducir los elementos en los cuales se ha producido, no evidentemente reproducir el accidente, y luego, pues muchas veces hay que ir tomando reseñas de todo el material que formaba parte del equipamiento del accidentado, por si acaso fuese una de las causas, el mal funcionamiento fuese una de las causas de este accidente. Os presento, por ejemplo, aquí un croquis que tuvimos que hacer en el año 2013 por el accidente de un compañero que desgraciadamente falleció y qué fue lo que ocurrió viendo las deformaciones que tenía el material. Conseguimos reproducir qué es lo que le había pasado. Bien. Desde el año 1981 hemos tenido un total de 22.260 intervenciones. Esto supone que en los años 80 aproximadamente no llegaba a 100 intervenciones, en el año 84 a lo mejor teníamos 150 y en el año 2019 hemos tenido 981 intervenciones, lo cual quiere decir que estamos aproximándonos solamente el grupo de rescate de la Guardia Civil, es decir, hay otros grupos de rescate en España, como os he dicho, a los 1000 accidentes o incidentes en la montaña. Lo cual lleva a plantearse por qué ocurren los accidentes, para intentar trabajar en la prevención. En el año 2008, Alberto Ayora, al cual algunos conocéis, escribió este libro que se llama Gestión del riesgo en montaña y en actividades al aire libre. Desde la publicación del libro y con todas las enseñanzas que nos ha ido dando a todos, nos cambió la mentalidad sobre lo que era la prevención y, sobre todo, cuando nos encontrábamos con un accidente, cómo teníamos que mirarlo. Con lo cual, Alberto Ayora nos propuso a la Guardia Civil el intentar cambiar la ficha de toma de datos de los accidentes que veníamos utilizando anteriormente, en la cual, pues antiguamente tomábamos los datos del lugar del accidente, evidentemente la afiliación del accidentado, una reseña del lugar, qué actividad estaba haciendo, qué fue lo que había pasado y Alberto, las lesiones que había tenido y algunos datos sobre el rescate. Y Alberto Ayora nos propone incluir en la ficha algo muy interesante, que se llaman los precursores del accidente. Realmente,
en vez de precursores, esta fase, esta parte de la ficha debería de llamarse causas del accidente. Pero buscando, una buena idea de Alberto, fue buscando el significado de la palabra causa y comparándolo con el de la palabra precursor, pues vimos que quien vaya a rellenar la ficha va a indagar, cuando ve la palabra precursor, va a indagar más en lo que haya podido causar el accidente, pero que hubiera venido de un tiempo atrás. Os lo explico en la siguiente diapositiva. Realmente, cuando ocurre un accidente, tenemos unas causas directas, es decir, aquellas que ocurren en el momento inmediato anterior a que ocurra el accidente, y unas causas indirectas, es decir, en un momento no inmediato. Cuando no he planificado mi actividad, cuando no he elegido el material correcto, cuando no estoy, digamos, informado de la meteorología antes de ir, estoy teniendo causas de mi accidente que se han producido bastante antes de que yo empiece a hacer la actividad. Esas serían las causas indirectas. Dentro de la planificación, que es un concepto muy amplio, pues por ejemplo, pongo esto, no calcular los horarios de la actividad. Muchas veces tenemos que acudir a buscar a extraviados porque no han calculado, no han planificado su horario. No conocer la cobertura del móvil en la zona de actividad. Cuando a alguien le ocurre algo, no sabe en dónde puede encontrar cobertura de móvil de su compañía, con lo cual muchas veces el aviso de la alerta se alarga muchísimo y la actuación del grupo de rescate se alarga también mucho en el tiempo. No elegir el equipo adecuado, muchas veces ocurre. No llevar equipo para posibles incidencias, lo que llamamos la previsión. Incluso un silbato para poder avisar a alguien en la lejanía si vemos que estamos solos y necesitamos ayuda. El llevar un chaleco de alta visibilidad. Todas estas cosas que no nos van a hacer falta a no ser que tengamos un contratiempo y que por ese motivo muchas veces no lo metemos en la mochila. No tener en cuenta los puntos de suministro de agua, bien, consultando la cartografía, o no conocer la situación de los equipos de rescate de la zona para saber más o menos, en el caso de que tengamos un accidente en una zona o en otra, cuánto van a tardar en venir a buscarnos. Bueno, pues toda esta estadística que se saca con esa ficha, que además se la facilité a Alma para que viera cómo estamos trabajando, pues la explotamos y sacamos estadística, pues por ejemplo, para ver dónde tenemos que, en este caso, dónde tenemos que focalizar las actuaciones de prevención, las charlas para explicarle a la gente lo que tiene que hacer, todas estas campañas, y entonces vamos viendo solamente de los rescates de la Guardia Civil de dónde proviene la gente que tiene accidentes en los que nosotros rescatamos. Y nos salen pues cosas curiosas. Evidentemente de las provincias más pobladas es donde tenemos más gente que se accidenta, pero curiosamente un 25% de la gente que se accidenta en los rescates que nosotros hacemos, un 25%, es decir, la cuarta parte, reside en el extranjero. Con lo cual, a ellos nos es muy complicado dirigirles esas campañas de prevención mediante charlas y demás, y estos son las actuaciones que se tienen que hacer con carteles en las zonas de acceso para recordar un poco a la gente cuáles son las actitudes que tiene que tener y evitar esos accidentes. Otro tipo de estadísticas que sacamos, por ejemplo, aquí en España siempre el personal profano en el tema siempre ha dicho la gente se accidenta porque no lleva el material adecuado. Bueno, aquí han empezado, nosotros hacemos casi un 50% de rescates de gente que está haciendo senderismo, es decir, una actividad muy sencilla, ¿vale?, que requiere de un mínimo material. Curiosamente, nosotros solamente hemos detectado algo más de un 14% de accidentes en los cuales el material es la causa del accidente. Normalmente va a ser por las botas, no lleva unas botas adecuadas, un calzado adecuado, pero fijaros que ya no hay tanta casuística de accidentalidad por llevar un mal material, ¿vale? La hipotermia también podría ser otra, pero la gente ahora encuentra en las grandes superficies un material mucho más barato para realizar actividades poco técnicas, ¿vale?, y que con ese material barato puede realizar esas actividades con mayor seguridad. Y eso ha hecho que baje la casuística de accidentalidad motivada por el material. Y en otros aspectos, pues parece que, como os he enseñado, la planificación recoge muchas cosas y debería de ser el mayor motivo de accidentalidad, pero mis compañeros lo que han ido viendo es que
la sobreestimación de las posibilidades, es decir, la gente afronta actividades para las que no está preparada y por eso ocurren muchos accidentes. En concreto, un 39,8 en el año 2016, que es cuando están sacadas estas estadísticas. Lo que no os he dicho antes es que la lista de precursores se pueden marcar varios de ellos, ¿de acuerdo? O sea que esto nunca va a sumar un 100%, va a excederlo, porque en cada accidente puede haber 2 o 3 precursores o uno solo, ¿vale? Una cosa que os he marcado aquí abajo del todo en la columna de la izquierda es el hecho fortuito, que aquí pone un 3,48%. Para mí incluso es muy alto. El hecho fortuito es cuando verdaderamente nos ocurre el accidente por la mala suerte, ¿vale? Tenemos que pensar que entonces todos esos accidentes que ocurren por mala suerte, por muchas acciones de prevención que hayamos tomado, vamos a tenerlo igualmente. Esto realmente, alguna vez hablándolo con Alberto, debe de suponer no más del 1% de las cosas. Nos pueden caer piedras porque una zona esté inestable y no hayamos podido calcular que eso haya podido ocurrir. Pero si vemos animales que están moviéndose en una zona de piedras sueltas, evidentemente tenemos que actuar con la mayor prevención para evitar que esas piedras se nos caigan y no tener un accidente. Otra cosa curiosa es que un 20,06% de los rescates, de los accidentes que ocurren en los cuales han actuado en el rescate la Guardia Civil, va la gente en solitario. Creo que es una estadística demasiado grande. Nosotros entendemos que la gente quiere hacer actividad en solitario, pero no entendemos que sea una cosa tan común, ¿vale? Un 68,80% de la gente accidentada son hombres. También es verdad que se ve a mucha gente de género masculino que está realizando más actividades que del género femenino. Entonces es normal. Y en cuanto a las franjas de edades, donde más rescatamos gente es entre los 31 y los 40 años. Esto normalmente siempre está muy parejo entre esas franjas de los 19 hasta los 50 años. Y con esas estadísticas, que como os he dicho, nosotros no solemos trabajar la prevención, porque para eso necesitamos también otra serie de datos, como saber, por ejemplo, cuánta gente accede a los sitios donde nosotros hacemos los rescates, para ver si están aumentando verdaderamente los accidentes con respecto a la gente que acude a esas zonas de montaña, o realmente estamos manejándonos siempre más o menos en los mismos porcentajes. Con todos esos datos hemos hecho estos pequeños folletos que tienen, cuando se pliegan, el tamaño de una tarjeta de crédito y que se pueden descargar en la página web del Ministerio del Interior. Hicimos uno de prevenciones y actuaciones en caso de accidente en general, y otro para las estaciones de esquí, que lo presentamos no este invierno, sino el invierno pasado. Y todos estos trabajos que llevamos haciendo desde el año 2008, en que, como os he dicho, Alberto Ayora se puso en contacto con nosotros para pedir nuestra colaboración, ha hecho que, bueno, Alberto Ayora creó en la FEDME el Comité de Seguridad, en el cual tengo la suerte de formar parte como representante de la Guardia Civil, ¿no? Y donde hay nivólogos, gente especializada en la prevención, guías de montaña, abogados, médicos, de todo. Y gente con la que yo siempre he dicho que soy el más tonto de ellos, y de gente de la que siempre estoy aprendiendo cosas. Y con esto, Alma, pues he terminado mi exposición, y si queréis hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra entera disposición. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Pues yo tengo el placer de conocer a Fernando porque estuve haciendo una estancia corta de investigación en relación a la prevención también, aunque nuestra coordinación es seguridad laboral, protección civil y emergencias, nos interesa la parte preventiva. Me tocó la oportunidad de participar con ellos en un congreso y verlos cómo hacen los estudios de caso y ver todos los avances que han tenido como comité de seguridad. Todos tienen, así como dice Fernando, una profesión específica, pero en común tienen las montañas. Entonces, ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Ustedes pueden llegar a preguntarle a Fernando, me ponen una manita así en la pantalla, tienen un icono abajo para poder decirme que quieren preguntar, y yo les abro el micrófono. Bueno, mientras se animan, yo sí quiero preguntarte, Fernando,
¿Hay algún prerequisito para poder ingresar a la especialización de rescate de montaña? Sí, bueno, primeramente hay que ingresar en la Guardia Civil. Esto nos lo pregunta mucha gente que quiere ser miembro de los GRAIN y para eso primero hay que ser Guardia Civil y una vez que se ha hecho el periodo de prácticas, que tiene un año de duración, ahora no todos los años porque las unidades están bastante bien de plantilla, pero se convoca el curso de especialista para el cual ya voy a aprovechar también para explicar. En el año 88, cuando yo hice el curso, cuando hice las pruebas eran exclusivamente unas pruebas físicas de correr, hacer flexiones, equilibrio, etcétera, y prácticamente casi todos los componentes, los aspirantes al curso, teníamos muy poco conocimiento de lo que son los deportes de montaña, puesto que a principios de los 80 estaba muy poco difundido este tipo de deporte. A raíz de la emisión del programa Al filo de lo imposible en la televisión española, empezó a haber una gran afición al deporte de la montaña. Y hoy en día, cuando hacemos las pruebas a los aspirantes, ya podemos hacerle pruebas de escalada, pruebas de esquí, porque la gente ya viene con unos conocimientos de montaña bastante amplios. Eso nos ha hecho que la preparación de los especialistas en el rescate haya aumentado en horas lectivas y salgan muchísimo más preparados en lo que es la especificidad del rescate. Nosotros siempre decimos, o decíamos antes, porque ahora ya también lo pongo en la duda, que para un especialista en montaña, una vez que salía del curso, pasaban 3 años y ya podíamos decir que estaba totalmente formado. Pero hoy en día sí que es verdad que podemos decir que el especialista sale con bastante formación y en un año aproximadamente ya tiene una soltura para poder planificar un rescate con facilidad y con una experiencia bastante aceptable. Bueno, José Antonio Mesa, quiere hacerte una pregunta. Sí, yo quería preguntarle a Fernando, ¿quién determina si acude a resolver un rescate, si va a la Guardia Civil o van los bomberos? ¿Quién determina ese paso? Sí, es muy sencillo. Todas las llamadas, o casi todas las llamadas de emergencia están centralizadas a través del 112, con lo cual el 112 es quien lo elige. Cuando se tiene la certeza de que el accidentado ha fallecido, sí que debe de ir para levantar el cadáver tras la autorización judicial correspondiente, debe de ir la Guardia Civil de Montaña, ¿vale? En muchas ocasiones nos ha pasado que ha llegado otro equipo de rescate, ha visto que efectivamente estaba fallecido, han tenido que quedarse allí y esperar a que llegáramos nosotros para hacer el levantamiento y hacer un informe fotográfico de todo y para ofrecerle al juez todas las pruebas de lo que ha ocurrido allí. Para los alumnos del programa educativo, pues el 112 es el 911 de México. Correcto, el 911 de todo América se rige por el 911 y aquí en Europa es el 112. Antonio. No, era preguntarle nuevamente entonces si los bomberos tienen algún cuerpo también especializado en rescate de montaña. Sí, bueno, en cada comunidad autónoma, de todas maneras esto es un poco complejo, porque como he dicho antes, cada comunidad autónoma tiene su manera de funcionar en este sentido, ¿no? En algunos sitios se trabaja con bomberos que son voluntarios para formar parte de ese grupo de rescate. En otros sitios, como en Madrid, está el GERA, que es un grupo de rescate en montaña específico, con una preparación también para ello. Cosa que, por ejemplo, en este tipo de bomberos voluntarios, al final acaban recibiendo la preparación ellos mismos de otros compañeros o tal, no una formación reglada, ¿de acuerdo? Alberto. Sí, otra cosa, perdón, que no he dicho, que me preguntaba Alma en un correo electrónico que tuvimos hace una semana, si digamos que la formación del CAEM, la formación nuestra, era como una carrera. Realmente es una formación interna de la Guardia Civil. En España, la formación de rescatador no está reglada como tal. Debería a lo mejor existir un curso de técnico deportivo en rescate para que estuvieran formados todos los especialistas bomberos, etcétera, etcétera. Alberto Inájeros quiere hacer una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería ver si podía concretar un poco más sobre las actuales pruebas de acceso al GRAIN y el sistema de evaluación que conlleva y, en fin, concretar un poco más cómo son las pruebas de acceso y las evaluación. Imagino que será continua y demás. Muchas gracias.
A ver, bueno, la prueba de acceso ahora mismo no la tengo aquí delante, ¿no? Pero hay una prueba que se hace, como se trabaja luego mucho en la espeleología, por ejemplo, hay una prueba que es cómo actúa una persona en un espacio confinado sin luz. Entonces se le mete en un tubo, una especie de alcantarilla, ¿vale? Ya limpia, evidentemente, donde tiene que orientarse para salir a otro de los lugares de ese laberinto que hay, ¿no? Un laberinto muy sencillo, no es nada complejo. Luego se hace una prueba de escalada, ¿vale? Que empieza en quinto, ¿vale? Y el aspirante especialista lo que va es haciendo cada vez una vía de mayor dificultad para ir cogiendo más puntos. Se hace una bajada en slalom y luego hay pruebas físicas como flexiones, el salto vertical, etcétera, etcétera. Una prueba de fondo y una prueba de natación que también hacemos, ¿vale? Luego, dentro del curso, evidentemente, continuamente hay una evaluación, ¿no? Siempre se están pasando fases y hay exámenes para poder pasar de una fase a otra. La compañera Lisette Llamas quiere hacerte una pregunta. Hola, Fernando y Hola. Alma. Gracias por esta información. Bueno, ya aclaraste que no está abierto el curso para cualquier persona que no pertenezca a la Guardia Civil. ¿Y qué alternativas hay, por ejemplo, pensando en los estudiantes o los egresados de una carrera como con la que están siendo anfitriones? ¿Qué posibilidades hay de certificarse, de especializarse en esos rescates de montaña? Maestra Alma, usted que está más enterada, bueno, ¿hay algo así en México? ¿O cómo podría ser? ¿Habría posibilidades de así como lo hicieron, un intercambio académico para poder acceder a estos cursos que llaman de especialista, ¿verdad? Que lo ofertan en estas 3 fases que son muy exigentes. ¿Hay posibilidades primero que se abra y hay algo aquí en México? Sería como para Fernando y Alma. Bueno, vamos a ver, yo respecto a lo de abrir, la política de la Guardia Civil es formar solamente a otras policías. De hecho, ha habido policías mexicanos formándose aquí con nosotros en el CAEM, de Perú, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, con los cuales además tenemos unas excelentes relaciones. Pero, bueno, no sé si en México existe algún tipo de formación para eso, pero si no, pues cualquier universidad, no sé cómo es el sistema educativo vuestro, pero sí que podría desarrollar algún tipo de formación para que exista un título de rescatador. Lo que sí estuve hablando con Alma hace poco era cómo funcionaba el sistema de rescate en México y está basado más en el voluntariado. Evidentemente, cuando se exige una formación para el rescate, lo interesante sería profesionalizar ese rescate, ¿vale? Entonces, todo ese tema, pues creo que habría que plantearlo ya para cambiar el sistema entero, ¿no? No solamente la formación. Bueno, antes de darle la palabra a alguien más, quiero comentarles que dentro de nuestra charla se encuentran, así como ya pudimos notar el tono, personas de España, de Perú, del Socorro Alpino de México, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Dirección de Gestión, Innovación, Vinculación, Innovación y Normativa en Materia de Protección Civil, de la Asociación de Guías de Montañas de México, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, de grupos especializantes en algunas áreas de rescate, pero son más en rescate como aéreo. Bueno, aquí veo que tenemos en espera a Mauricio Montaño. Le vamos a dar uso del micrófono. Gracias, muy amables. Sí, su servidor, capitán aeromédico naval Mauricio Montaño. Y sí, precisamente algo que me brincó aquí es el trabajo en binomio que hacen ustedes con el helicóptero. Esto me parece muy interesante. Ya se está haciendo desde hace algunos años, muchos años, aquí en el país, en México, con Cóndores, en donde pertenezco, y con los compañeros de Relámpagos, y afortunadamente esto se está ampliando a diferentes estados de la República. Pero en ese sentido, Fernando, quisiera yo preguntarte, ¿tienen
obviamente quiero pensar que sí, pero la pregunta es, ¿tienen periodos de práctica de ese binomio personal en tierra y personal en aire? Porque definitivamente tenemos que saber y entender el idioma tanto de tierra como de aire, y sobre todo en esas altitudes que no son las mismas que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México y que ustedes tienen allá en España, pero sí me interesaría si lo tienen y con qué periodicidad lo hacen, porque aquí desgraciadamente se está empezando a retomar, se está empezando a tomar esta situación, precisamente el trabajo en binomio tierra-aire, ¿no? Pero ustedes, ¿con qué periodicidad lo hacen, Fernando? Sí, nosotros tenemos, en cada trimestre, tenemos asignadas 3 prácticas cada unidad, y cada especialista tiene que pasar por esas 3 prácticas. Cuando, por ejemplo, como en la provincia en la que me encuentro yo ahora, que es la de Huesca, se están continuamente realizando rescates en el verano, pues esas prácticas se anulan porque realmente la práctica es la propia actividad del rescate en sí, ¿vale? Una cosa que no he explicado y que creo que sí que es interesante, hoy en día hay mucha gente que no entiende un grupo de rescate que no esté al pie del helicóptero, ¿vale? Pues nosotros no trabajamos así. Bien, desde el año 1981, quien se encargó de la reorganización de los grupos, que fue el comandante Fernando Abós, lo que hizo, lo que consideró más oportuno fue que los grupos estuvieran desplegados a pie de la montaña, ¿vale? En localidades, normalmente son pequeñas, pero a pie de la montaña, de manera que conocieran perfectamente la demarcación y que diariamente pudiesen realizar actividades de montaña. El helicóptero está en bases que pueden estar alejadas unos 100 kilómetros, 70 kilómetros, incluso hasta menos, y va a buscar al especialista. Solamente el piloto y el copiloto lo recogen y lo llevan a la zona donde se va a realizar el rescate. Esto es fundamental, este despliegue, porque cuando no se pueden utilizar los medios aéreos, que muchas veces es en un 40 y tantos % de las ocasiones, el especialista está a pie de la montaña, ¿vale? La conoce perfectamente, se puede mover de noche con niebla y no tiene que hacer esperar al accidentado hasta que mejoren las condiciones para utilizar el helicóptero, lo cual garantiza un poco el que reciba una asistencia primaria, aunque la evacuación sí que vaya a tardar, pero que esa asistencia sea lo mejor posible y lo antes posible. Muchas gracias. Gracias. A usted, Mauricio. Le damos el uso del micrófono a Isaac Guerrero Ramírez. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta es lo que mencionaba mi capitán. Tu tripulación, o más bien todo el personal de rescate alpino con el que cuentan, todos están certificados en tripulación aérea. Me quiero imaginar, porque al momento que ya suben a la aeronave deben de tener las medidas de seguridad, conocer toda la nomenclatura del helicóptero para también no tener un accidente. Y al momento que utilizan el joint o grúa, como lo quieras denominar, debe de haber el personal especializado arriba del helicóptero para poderlo manejar. Entonces, correcto, quiero pensar que todos tienen la capacidad o la certificación para hacer tripulación aérea, ¿correcto? Bueno, bien, le explico. Primero, el operador de la grúa es parte de la tripulación del helicóptero. Puede ser o bien el copiloto o bien el mecánico del helicóptero, ¿vale? Nosotros carecemos de la certificación porque los militares en España no se les requiere ese tipo de certificación para formar parte de la tripulación aérea, ¿de acuerdo? Estamos exentos en ese sentido. Tenemos la formación, ¿eh? No tenemos la certificación, pero tenemos la formación. No sé, a lo mejor bueno, no sé, imagino que serán normas internacionales, pero normalmente tanto los pilotos de aeronaves militares como el personal que entra a formar parte del grupo de rescate no se le requiere ese tipo de certificación. Jerónimo Naranjo quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, me alegro verte. Desde Badajoz, qué bien se te ve. Bueno, en el Pirineo hay desplegadas unidades militares de alta montaña, de alta montaña, y mi pregunta es sencilla. ¿Recibís habitualmente o requerís habitualmente de ellos algún tipo de ayuda o de colaboración?
tanto Pues mira, en un entrenamiento como en un rescate. sí, sí. Pues mira, te explico, Jerónimo. En primer lugar, las relaciones con el ejército han sido siempre maravillosas porque la primera formación de calidad que recibíamos en los años 60 y 70 era la de la Escuela Militar de Montaña, ¿vale? Luego, nuestra formación ya fue más específica del rescate y empezamos a hacerla por nuestra cuenta en ese sentido. Y alguna vez, en caso de avalanchas, donde hemos tenido que estar buscando varios días a sepultados, sí que hemos requerido el apoyo de la compañía de esquiadores escaladores o de algún regimiento de cazadores de montaña que nos han servido como una ayuda maravillosa para poder hacer la búsqueda y poder ir haciendo relevos de nuestros especialistas. Le daremos el uso del micrófono a Jesús Machuca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación y mi pregunta es, ¿cómo es el proceso para que una unidad policíaca de cualquier parte del mundo solicite una capacitación al GREIM? ¿También se hace la formación en el CAEM o vienen a los países o cómo? Nosotros recibimos la solicitud para la formación a través de los agregados de esas policías en las embajadas que hay en España, ¿de acuerdo? A través del ministerio, lo que llamamos nosotros el Ministerio del Interior, como se llama en cada país, se hace la solicitud a la embajada correspondiente. La embajada de España en ese país manda la solicitud aquí a nuestra dirección general, se estudia y en el caso de que haya programado un curso y se pueda aceptar alumnos extranjeros, pues se les incluye en la formación. Le vamos a dar el uso del micrófono a Jesús Cubuero Álvarez. Jesús Cubero. Fernando, buenas tardes. Ahora te veo, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Escuchas? Te escucho y te veo perfectamente. Bueno, pues primero darte la enhorabuena por esta charla que nos has dado, que realmente nos ha encantado. Evidentemente te conocemos bien y sabemos que estás muy preparado, pero bueno, enhorabuena por la charla, lo primero. Y segundo, mi pregunta, ¿cómo el grupo médico se integra dentro del grupo de rescate de montaña? ¿Cómo conjuntáis el que ese grupo médico formado ya para esa montaña comparte el rescate con vuestro grupo? Bien. Vamos a ver. Te pierdo un poco, Jesús, pero bueno, creo que el sentido de la pregunta lo he comprendido perfectamente. Nosotros actualmente el helicóptero que llevamos es capaz de transportar a 3 personas. El único problema que se tiene es cuando se vuela a mucha altitud, a 3.000 metros aproximadamente, y lo que hacemos es que haya 2 especialistas y un médico o enfermero que es el que viene con nosotros, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser el rescate aéreo, con lo cual lo que hemos hecho también es formar a estos médicos para que puedan entrar en una cueva o para que evidentemente físicamente estén preparados para hacer una búsqueda con nosotros o ir a recoger a un accidentado en medio de una ventisca por la noche y en condiciones en las cuales no puede volar el helicóptero. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fernando. Le daremos el uso del micrófono a Juan José Aparicio. Sí. Hola, buenas tardes, Fernando. Hola, Juanjo, buenas. Parece que he contratado a todos mis amigos para que me pregunten, ¿eh? En primer lugar, felicidades por la exposición. A lo largo de tu ponencia has referido en varias ocasiones la palabra accidente y la palabra incidente. Sobre todo a la hora de establecer las estadísticas. Si nos podrías un poco explicar qué parámetros utilizáis para accidentes y para incidentes. Gracias. Bueno, sí, la verdad es que no soy yo el más apropiado para explicarlo bien, pero sí que es verdad que, por ejemplo, imagínate un caso de un extravío en el cual no haya habido accidente, ¿vale? No haya habido un resultado lesivo, eso lo podemos considerar como un incidente. Cuando hemos diseñado la ficha que os he enseñado en la diapositiva es la ficha que utiliza la Guardia Civil, pero tenemos una ficha para la FEDME en la cual no vienen los datos del rescate, solamente vienen los datos del accidente para poder estudiar esa casuística de accidentalidad y la hemos llamado ficha de accidente-incidente, de manera que también cuando no haya una acción de rescate por parte de ningún grupo, pero alguien quiera aportar sus datos de un incidente que le haya ocurrido, que no haya requerido de rescate ni de una atención médica,
eso lo consideramos efectivamente como un incidente y de eso también podemos aprender todos, ¿de acuerdo? Entonces, en el incidente podría incluirse aquellas situaciones en las cuales no ha sido necesaria la actuación de un grupo de rescate y no ha habido un resultado lesivo. Yo sería lo que incluiría como un incidente. Entre ellos, lo más típico yo creo que son los extravíos. Bueno, le damos el uso del micrófono a alguien con un correo que es Vampiro Maru. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy agente de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, México. Tengo una discapacidad motriz de nacimiento. Fui elemento de Cruz Roja Mexicana y muchas de las veces hice prácticas de rappel y de ascenso y descenso de montaña. En este caso, como mi persona en una discapacidad, ¿qué pros y qué contras se pueden para certificar a un elemento como rescatista aéreo? Bien, pues bueno, creo también que había que estudiar un poco la situación. Normalmente no es solamente cuando se hace un rescate marítimo, por ejemplo, el operador de la grúa suelta al socorrista, ¿vale? Y muchas veces solamente tiene que recoger a la víctima que está flotando en el agua, ¿de acuerdo? En el caso de la montaña, normalmente el primer acceso con grúa se hace del rescatador a un sitio y hay que hacer normalmente una movilidad del accidentado a otro sitio, ¿de acuerdo? Para poder hacer luego la evacuación. Con lo cual, pues habría que ver cuáles serían las capacidades que tendría usted para poder realizar esa actuación, digamos, de rescate antes de poder hacer la evacuación con la grúa. Es decir, no es solamente el hecho de bajar con la grúa y recoger, ¿de acuerdo? Como ocurre en muchas ocasiones en el rescate marítimo, sino que hay que realizar ciertas actuaciones de rescate entre el que se deja al especialista y se le vuelve a recoger. El compañero que entró con el teléfono Galaxy A5. Hola, buenas tardes. Fernando, soy Jota. Es que no he podido poner el nombre, se me ha olvidado. Muy bien. Desde Arenas de San Pedro, de Tugredos, querido. Mira, es que te han hecho antes una pregunta que ya creo que me la habían quitado un poquito por encima, pero bueno, si era basada en si estabais coordinados de alguna manera con el ejército, si el ejército no entra en temas ya de rescate. Y aparte yo ahora me he pasado a la seguridad privada y estoy en invierno en Formigal, en las estaciones de esquí, ahí en Huesca. Y claro, nos alojamos muchas veces en lo que era un antiguo cuartel militar de montaña, que es en Sabiñánigo, que ahora es albergue. Correcto. ¿Te consta si se han reducido las unidades de montaña del ejército y si tenéis mucha coordinación con él, solamente en los rescates actuáis vosotros con bomberos o con alguna entidad privada? No, normalmente, vamos a ver, el ejército, ya sabes que desde que existe la unidad militar de emergencias, el ejército también está realizando actuaciones de rescate, no en urgencias como nosotros, sino en emergencias. Cuando hay una catástrofe y demás, pues evidentemente ellos mueven una gran cantidad de material y de personal que puede actuar en emergencias en las cuales hay muchas víctimas, ¿de acuerdo? En cuanto a si se están reduciendo las unidades de montaña del ejército, el ejército ha sufrido hace poco una reestructuración en la cual se han creado lo que se llaman las brigadas polivalentes. Entonces, las brigadas de montaña, las unidades de montaña como tal, ahora van a volver a resurgir otra vez, pero están difuminadas en las unidades militares, digamos, en las que todo el mundo hace de todo, ¿no? Es un poco complejo y evidentemente no soy yo el más indicado para explicarte cuál es el sistema de funcionamiento. Pero vamos, como hay muy buenas relaciones con ellos, ya te digo que más o menos es lo que nos explican. Sí que, ya, como le he dicho a Jerónimo, hemos hecho uso de ellos como fuerza de apoyo y la verdad es que son unos colaboradores impresionantes, ¿no? Y una mano de obra espectacular. Lo más importante, sobre todo también, no se lo he dicho a Jerónimo, te lo digo a ti también, ahora es que hemos hecho uso también en búsquedas de desaparecidos que han durado bastante en el tiempo. Hemos hecho uso también de unidades del ejército, se han presentado voluntarias, y el hecho de trabajar en grupos disciplinados que van, digamos, asegurándonos que la información que nos van pasando de la zona buscada es la correcta
que bueno, pues tienen una manera de trabajar muy organizada, pues eso nos da mucha seguridad a la hora de hacer uso de unidades militares. Le damos el Venga, uso Jota. del micrófono a José Vázquez. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí. Muchas gracias, Fernando. Oye, nada más, pues qué bien. Parece que estamos en la curva de aprendizaje, ¿no? Partimos de donde partieron ustedes, ¿no? De programas diseñados por gente que no tenía nada que ver, pero bueno, estamos avanzando. Y sí, lo del voluntariado es raro. Acá en algún momento me preguntaban algunos de los alumnos, soy profesor del centro universitario de la carrera, y me decían ellos que pues si nos faltaba mucho, le digo, pues es que nos falta bastante, ¿no? Nosotros parece que se antepusieron los bueyes a la carreta, ¿no? Formamos especialistas en urgencias prehospitalarias y después los queremos meter a la montaña, ¿no? Como en el caso de ustedes y casi en toda Europa es a la inversa, ¿no? Casi toda la gente que se incrusta o busca incrustarse en los cuerpos son gente ya con un bagaje deportivo de un nivel muy alto, como lo comentabas tú hace un momento. Y sí es interesante, Juan. Qué gusto que hayas podido y hayas querido darnos esta plática. Maravilloso. Yo he tenido contacto en algún momento que fui instructor de la Academia de Policía Estatal con gente de la Benemérita. Tuvimos entrenadores de perros y también gente para manejo de disturbios, pero es increíble, ¿no? Nosotros tenemos muchas policías para todo. Ustedes tienen una que cubre todo. Gracias. Gracias a ti. Tenemos en espera dos preguntas más para dejar descansar a Fernando. Wilson, ¿nos puedes, te escuchamos? Sí, sí me escuchan. Buenas tardes. Ahora sí, ahora sí. Fernando, qué gusto. Buenas tardes. Buenas Desde el tardes. país de Ecuador, desde la Policía Nacional del Grupo de Intervención y Rescate. Bueno, en principio... Pues muchos recuerdos. En principio, bueno, agradecerte por esta charla y después, bueno, decirles que he tenido la suerte de visitar el CAEM. En el 2015 tuve la oportunidad de estar ahí conjuntamente con compañeros del Cuerpo de Policía de México y conozco de cerca el profesionalismo que ustedes tienen y eso es importantísimo. Eso por un lado. Mi pregunta, bueno, tengo dos preguntas en realidad. La primera es, por ejemplo, en mi país, en Ecuador, tenemos cierta protagonismo, si cabe el término, en relación de acudir a una respuesta de emergencias. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos utilizado la herramienta del sistema de comando de incidentes para poder articular las búsquedas o la atención a los rescates como tal en montaña. ¿Esta herramienta la utilizan ustedes en el país en la Guardia Civil o utilizan otro tipo de herramienta? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, en el caso de que un país extranjero solicite la intervención de los especialistas de montaña de la Guardia Civil, ¿pueden hacerlo? ¿Bajo qué circunstancias? Muchas gracias y un abrazo, Fernando. A ver, Wilson, espera porque a lo mejor me vas a tener que repetir la primera pregunta. Respecto a la segunda, justo cuando tú estabas aquí en el CAEM, nada más volveros a Ecuador, fue cuando primero tuvimos dos intervenciones internacionales, las dos únicas que hemos tenido en toda nuestra historia. Una fue de dos montañeros españoles que fallecieron en la cordillera del Atlas, en Marruecos, en una zona bastante inaccesible, y se solicitó nuestro apoyo para evacuar los cadáveres. Y la siguiente, en la que sí que tuve la suerte de participar, fue tras el terremoto de Nepal, en abril del 2015. Fuimos a realizar la búsqueda de 7 españoles que habían desaparecido en la avalancha que hubo tras el terremoto de Nepal en el Valle de Lantán. Y ese tipo de intervenciones normalmente no corren, digamos, nuestra iniciativa. Lo lógico será que nos solicite el país que sea el poder intervenir, ya que cada país es soberano y evidentemente no vamos a estar haciendo rescates de españoles en todos los países donde ocurran accidentes. En aquel caso de Nepal, por ejemplo, evidentemente, imagínate lo que es un terremoto donde todo se vuelve un caos, y ahí el gobierno español ofreció nuestros servicios. En el caso de Marruecos, pues ahí hubo una solicitud por parte de compañeros de los accidentados y lo que hubo fue un diálogo entre incluso a nivel rey de España con el rey de Marruecos para
para ver si necesitaban de nuestra ayuda o no, ¿de acuerdo? Pero no es normal que vayamos a actuar a un país extranjero normalmente tiene sus medios de rescate perfectamente organizados. Y la primera pregunta, ¿me la puedes repetir, Wilson? ¿Era sobre las búsquedas de desaparecidos? Sí, Fernando. Bueno, de forma resumida, ¿qué herramienta ustedes utilizan para poder articular la ayuda en relación de las diferentes entidades de respuesta en cada ciudad? Por ejemplo, me explico, cuerpo de bomberos, ustedes y otras entidades que requieran acudir al socorro. Sí, precisamente es donde más coordinación tiene que haber. De esto podía dar una charla de 2 horas. Evidentemente no la voy a dar porque hay que darla presencialmente, ¿no? Pero evidentemente lo que tenemos muy claro es que tiene que haber un mando único, ¿vale? Cuando se organiza una búsqueda de desaparecidos, tiene que controlarse cada grupo de los que van a buscar en una zona, se sectorizan las zonas, el coordinador tiene que priorizar en qué zonas se va a buscar y todo el mundo que va a buscar tiene que ser muy disciplinado, ¿vale? A la hora de no cambiarse de zona sin que lo sepa el coordinador, a la hora de batir bien esa zona y a la hora de que cuando diga esta zona está batida y no hay nada, que verdaderamente tengamos la certeza de que está bien hecho. Lo que intentamos siempre en todos los grupos de voluntarios es incluir o bien a un miembro de la Guardia Civil o a un militar, alguien con responsabilidad, ¿vale? Para que, digamos, que se haga cargo de ese grupo. Y luego la coordinación, como te he dicho, siempre intentar que sea con un mando único. Marco Aurelio, yo veía que levantaba la mano en la pantalla, no acá. ¿Sí quieres participar? Sí. Sí, bueno, lo primero, darle la enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Y lo segundo, mi pregunta es, yo soy miembro de la EGEN y de Cruz Roja en España, de Buso y de Burgos. Mi pregunta es, ¿se cubre el rescate a los no federados? Y en cualquier caso, ¿no debería a cualquier persona rescatada o grupo rescatado indicársele o dársele el coste real de esa intervención para que sepamos qué es lo que estamos gastando, en qué estamos metiendo a la gente que va a rescatarnos? Bueno, Marco Aurelio, como has visto, el mapa que he presentado de cómo veo yo España hoy en día está totalmente fragmentado y en algunas comunidades autónomas se cobra el rescate y en otras no. Con algunas condiciones se cobra y con otras no. En algunos casos se cobra por imprudencias, etcétera, y en otras se cobra como una tasa por un servicio realizado. Respecto a esto también se puede crear un debate bastante importante, ¿no? Yo no soy particularmente, lo digo a nivel particular, no como institución, yo no soy particularmente favorable a que se cobren los rescates. Normalmente el hecho de cobrar un rescate hace que muchas veces los avisos de los accidentes lleguen más tarde porque la gente intente solventar ese problema por su cuenta. No es aconsejable. Realmente lo importante no es lo que cuesta un rescate. Si estamos pensando en que la gente está haciendo ejercicio físico y que está ahorrándole mucho dinero a la seguridad social por tener una buena salud, el hecho de que haya un pequeño incidente y haya tenido que evacuársele probablemente no sea ni el dinero que este hombre o esa mujer nos esté ahorrando a la seguridad social, ¿de acuerdo? Eso también lo tenemos que ver así. No quiero hablar del tema que siempre surge con los fumadores, ¿no? ¿Por qué no se le cobra más a un fumador cuando se le trata en la seguridad social, etcétera, etcétera? Bueno, ellos dicen que pagan sus impuestos con el tabaco y demás. Es un tema muy complejo lo del cobro del rescate, pero como te he dicho, a nivel particular no estoy de acuerdo. Tiene, yo creo que más inconvenientes que ventajas. Sí que es verdad que hay que concienciar a la gente de lo que cuesta un rescate. Eso es fácil de saber relativamente, ¿no? El sueldo mío va a ser igual si hago rescates que no, y muchas veces el queroseno del helicóptero se va a gastar, si no en prácticas, se va a gastar en rescates reales. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando se está realizando una acción de rescate por una imprudencia, estamos poniendo en peligro la vida de mucha gente, ¿de acuerdo? De los pilotos, de los rescatadores y demás. Más que el gasto que se le hace al erario público, que como te he dicho,
hay veces que hay que compensar el hecho de que la gente está haciendo deporte y está de otra manera ahorrando también mucho dinero a nuestra seguridad social. Y por último vamos a escuchar a Fernando Páez. Muy buenas tardes con todos. Sí, yo Hola, soy miembro de la Policía Nacional del Ecuador, del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Y mi pregunta es muy puntual, Fernando, mucho gusto. Quisiera saber Igualmente. qué estrategias utilizan ustedes en la prevención. Si bien es cierto, yo veo que ustedes tienen mucha información estadística, pero quisiera saber, tal vez a grosso modo, ¿qué actividades han realizado? Pongo un ejemplo en mi país. Nosotros hemos realizado una campaña de montaña segura. Nosotros como grupo especializado en montaña, con Patricio, ¿no? Llevamos a la gente sí, con Patricio. Correcto. Conozco la campaña. Él es el propulsor de esta actividad. Y la alabo, muy bien. Ajá, efectivamente. Sí, bien, sí. Nosotros... Entonces, muchas gracias por su tipo de actividades o qué otras pueden hacer para nosotros también poder replicar acá. Muchas gracias. Realmente, Fernando, nosotros no hacemos unas actividades de prevención demasiado grandes. Nosotros siempre damos consejos, hemos hecho algunos folletos y demás, pero aquí en España son las propias comunidades autónomas. Esa campaña de montaña segura que lleváis ahí, con ese mismo nombre, existe aquí en la comunidad autónoma de Aragón. Nosotros lo que le aportamos a esa campaña son todos los datos de accidentalidad y hay gente que también creo que lo he dicho en mi charla, nosotros no solemos trabajar la prevención, pero colaboramos en ella, ¿de acuerdo? Cuando damos consejos, son consejos muy básicos, basados en las experiencias que tenemos de los accidentes que vemos, pero hay gente bastante más preparada que nosotros. En el comité, por ejemplo, de seguridad de la FEDME, al que yo pertenezco, pues hay gente que trabaja la prevención muchísimo mejor que nosotros y procuramos dejar que sean ellos los que con todo nuestro apoyo pues puedan trabajar, que son los que de verdad conocen el tema. Bueno, Fernando, pues hemos llegado al final porque si no aquí nos estaríamos toda la tarde y para ustedes ya es noche. Muy bien, da gusto la participación de todo el personal y la verdad es que muy contento. Yo espero que os haya parecido amena y no os haya aburrido mucho con mi presentación. No, pues todo lo contrario. Yo me ofrezco a hacer algún enlace con el que guste, con el Comité de Seguridad y con todos los miembros del comité que son muy abiertos a escucharnos. Les comento que nosotros por parte de la Universidad de Guadalajara estamos haciendo un convenio con la Federación para participar en diversas actividades que ellos ya tienen diseñadas, así como comenta el compañero Fernando. También estamos en contacto con la parte de montaña segura para ir implementando algunas estrategias en México y que nos vayan ahorrando el camino que ya llevan, ¿no? Muy bien. Ahora lo que me hace falta es ir por allí a subir alguno de vuestros volcanes y así poder hacer montaña en México también, que no he estado nunca. Y pues no se encuentra Alberto en este momento porque tenía una charla también él, pero estamos trabajando, ya él le tocó el año pasado estar aquí en México. Este año teníamos planeado en noviembre que viniera junto con otro más de los integrantes del Comité de Seguridad. Y así cada año vamos a ir trayendo a alguno de ellos para ir ampliando nuestros conocimientos y nuestros proyectos en relación a la parte preventiva en las montañas. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando, por darnos tu tiempo, hablarnos de tu experiencia y descubrir pues cosas nuevas en relación a lo que te gusta hacer. ¿Algo más que quieras aportar? Nada más, muchas gracias y como he dicho antes, pues espero no haber sido muy pesado y que la presentación os haya resultado algo amena y sobre todo que hayáis aprendido algo sobre cómo es nuestro sistema de funcionamiento, que más o menos es el mismo que el de todas las policías que realizan rescates en Europa.